Amigos de RTW24, mi nombre es José Arnaldo Mujica y es un gusto para mí saludarles desde Bogotá, Colombia, con la información del día, que por cierto tienen que ver con este país y Venezuela. Es una de las noticias más importantes del continente a propósito del asesinato que se generó en Venezuela, en el estado de Amazonas, específicamente en pues este lugar, donde grupos o miembros de la Guardia Nacional Bolivariana perdieron la vida aparentemente a consecuencia de la guerrilla del ELN. Esto todavía no se ha confirmado, lo que sí es cierto que la Guardia Nacional Bolivariana habría capturado a un representante de esta guerrilla colombiana que se encuentra en Venezuela, y estas fueron las represalias que tuvieron los miembros de esta guerrilla. Respecto a este tema se han generado muchísimas informaciones, entre ellos las declaraciones que ya están en las redes sociales del presidente Nicolás Maduro a través de la Cancillería venezolana, donde hacen referencia de este tema. Vamos de inmediato a revisar parte de lo que se genera en cuanto a esta situación. El gobierno valoró la solidaridad de Colombia, pero le exigió atender la crisis de seguridad fronteriza. Esto lo dice el gobierno de Nicolás Maduro a través de la Cancillería de la República, quien exigió al Estado neogranadino que controle los grupos violentos que operan en ese país, cuyas acciones causan pérdidas humanas en Venezuela, haciendo referencia de la muerte de estos tres miembros de la Guardia Nacional y además también lo que sufrieron otros 10. Gobierno Nacional valoró las manifestaciones de solidaridad expresadas por Colombia tras el asesinato del efectivo de la Guardia Nacional luego de una emboscada por grupos armados colombianos, pero señaló la incapacidad, en palabras textuales, del Estado neogranadino de controlar, también en palabras textuales, grupos violentos de ese país que afectan la frontera en común. Venezuela reitera que siempre está al servicio de Colombia para cooperar en las consecuencias de una paz duradera y en la coordinación de acciones bajo el principio de responsabilidad diferidas, con el objetivo de garantizar una frontera común segura y estable, señala el comunicado que fue publicado por la Cancillería de la República del gobierno de Nicolás Maduro. Estas informaciones también tienen que ver con lo que se genera en torno principalmente a las declaraciones que emitió precisamente la Cancillería colombiana, donde también hacen referencia a este tema. Vamos de inmediato a revisar este comunicado de la Cancillería colombiana. El canciller Carlos Holmes Trujillo, quienes ustedes observan en pantalla, en un comunicado de prensa sobre el asesinato de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado de Amazonas, asegura lo siguiente. Primero, expresa su solidaridad y condolencias por el repudiable asesinato de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela en el hecho ocurrido el pasado 4 de noviembre en el estado de Amazonas por grupos terroristas. Dos, según la información publicada oficial expresada por el ministro de Defensa venezolano, estos lamentables hechos habrían ocurrido como represalias a la captura de 9 personas, entre las que se encuentran el ciudadano colombiano Luis Felipe Ortega Bernal, quien es un conocido cabecilla del Ejército de Liberación Nacional ELN, cuyo prontuario delictivo le merece circular de forma azul por parte de Interpol por múltiples delitos cometidos en Colombia. El gobierno de Colombia rechaza el terrorismo y la violencia generada por grupos armados organizados por el ELN, que por años han golpeado a Colombia y a su población y continúan enfrentándolos en cuanto a territorios en el marco de la legalidad. El gobierno de Colombia está atento a facilitar toda la cooperación que sea requerida mediante las vías de cooperación judicial adecuadas para asegurar el castigo a los responsables de este lamentable hecho en el que perdieron la vida estos tres venezolanos, y además también hacen referencia de que fueron también lastimados más de 10 personas. Una de las informaciones más destacadas del día de hoy en Colombia. Vamos a avanzar de inmediato también con una noticia interesante que tiene que ver principalmente con las elecciones norteamericanas, y de inmediato nos vamos con el diario El País, que hace referencia de este tema. Ya usted lo observa en pantalla y hace referencia de la situación que ya nos estábamos refiriendo, y son las elecciones americanas, donde aseguran lo siguiente en el titular más importante del día: Estados Unidos juzga la era Trump en unas elecciones legislativas cruciales. Estados Unidos parece haber regresado a noviembre del año 2016. Las elecciones legislativas de este martes se han convertido en una suerte de presidenciales en las que Donald Trump vuelve a ser el candidato omnipresente y volcánico que agita la identidad
y las migraciones, esto como los puntos más importantes. Si los republicanos pierden el control del Senado o la Cámara de Representantes, su agenda política quedará lastimada por lo que van a hacer pues el bando contrario. Por otro lado, una carrera de candidatos demócratas de perfiles dispares marcan pues, o marcada por una inédita ola de mujeres busca el contragolpe al equipo de Trump. Esto es una de las informaciones más destacadas que se genera en este momento precisamente desde los Estados Unidos. Vamos de inmediato a avanzar con más informaciones y es el momento propicio, por cierto, para visitar nuestro portal en internet. De inmediato lo observamos también en pantalla para compartir con ustedes un par de informaciones importantes y destacadas en nuestra casa editorial. En este momento podemos compartir con ustedes lo que se genera justamente con Estados Unidos, un poco los temas que también están presentes desde el Ecuador y lo que se genera entre Colombia y Venezuela. Recuerden que siempre RTW24 pues ha actualizado las informaciones en tiempo real para que ustedes puedan conocer lo que allí se genera. Vamos de inmediato a revisar esas noticias que están presentes en el portal informativo mencionado, es el de la casa, y hace referencia de distintas situaciones en este momento, sobre todo con el tema destacado que habla de esa misma situación y pues me refiero a pues la llegada de venezolanos y el apoyo que le van a dar a los menores de edad migrantes, una de las noticias que están en el área de destacado de RTW24. Aprovecho para recordarles también pues lo que se genera en torno a nuestras distintas formas de mantenerlos informados a través de nuestro canal en internet y también, por supuesto, a través de nuestra cuenta en Instagram y Twitter. Gobierno ofrece respetar derechos de niños migrantes, uno de los titulares importantes del día de hoy, que gana y que perderá Donald Trump en estas elecciones de mitad de periodo, otra de las noticias destacadas durante el día de todo el continente. Ha batido el líder que controlaba el narcotráfico en Ecuador, Perú y Brasil, una noticia de Guillermo Beitía y que está publicada también en el área de destacados. Cerca de pues 1.000 millones de dólares en oro ilegal salieron por Ecuador en los últimos 5 años, también una noticia de Guillermo y hacen referencia a este tema con fotografía. El nuevo Consejo Nacional Electoral, poderes con plenos poderes a propósito de las elecciones que allí se generaban. Y para finalizar con una noticia interesante también tiene que ver con lo que se está llevando a cabo a través del Centro Democrático y es que Jimmy Jairala pues publica Centro Democrático denuncia ser víctima de campaña sucia. Esto es una de las noticias más destacadas también desde el Ecuador y a propósito de lo que ha venido siendo esta campaña. Un poco para compartir con ustedes, vamos a ampliar esta noticia a través de un comunicado. Natalie Toledo, vicepresidenta del Partido Centro Democrático en Ecuador, manifestó que en los últimos días las redes sociales de dicho partido han sido blanco de diversos ataques cibernéticos. Toledo acusa a la actual alcaldía de Guayaquil, pues liderada por Jaime Nebot, de comprar campañas de trolls para participar o para propiciar, mejor dicho, comentarios infames en contra del candidato Jimmy y de aquellos que forman parte también de su equipo. Hasta el momento, el Partido Social Cristiano no ha respondido las acusaciones que aparecen en esta publicación y que además hacen referencia también de lo que se comunica a través de las noticias y además informes que ha también tenido bien publicar el Centro Democrático. Bien, con esta información nosotros nos despedimos por el día de hoy. Recuerden siempre, como ya lo veníamos comentando en algunos minutos, estar muy atentos a nuestro portal en internet y que por supuesto también siempre está a su disposición nuestro portal en Instagram y también en Twitter. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy José Arnaldo Mujica y me despido en nombre de todo el equipo de RTW24.